Amapolita, pukasisita, amapolita, nyukamikani, pukawaita, nyukamikani, waisachangazi, nyukamikani, pukawaita, nyukamikani, waisachangazi, nyukamikani. ¿Qué tal, muchachos? Buenos días. Esta es la clase de música. Vamos a hablar sobre la música ecuatoriana. ¿Cómo cree usted que fue la evolución de la música ecuatoriana? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo fue antes la música ecuatoriana, antes de la llegada de los españoles? ¿Qué instrumentos utilizaban? ¿Cómo se vestían? Eh, ¿qué, ¿Qué actividades hacían? ¿Se puede imaginar usted? Bueno, en esta clase vamos a aprender algo, no al 100%, pero vamos a aprender algo sobre el proceso, la historia de la música ecuatoriana, ¿sí? Desde antes de la llegada de los españoles. Bueno, comenzamos. Perfecto. Vamos a hablar sobre la música precolombina, antes de la llegada de los españoles, antes de las conquistas de España, de lo que tenemos nosotros del conocimiento que cuando vino Cristóbal Colón, antes de la llegada de los españoles. Las sociedades andinas revelaban una gran fascinación por la música, los cantos y las danzas. Sí, era muy importante, es muy importante recalcar esto porque la música era muy importante en la sociedad en ese entonces de nuestro territorio. Sí, algunas de ellas habían desarrollado una mano de obra altamente especializada en las construcciones de instrumentos musicales y el manejo acústico del espacio natural y arquitectónico. Se dice que en ese tiempo era muy importante la música y habían personas que se dedicaban específicamente a la construcción y eran tan hábiles y tan inteligentes que ellos podían sacar instrumentos de todo, de cualquier cosa. Incluso creaban instrumentos con arcilla. Ellos confeccionaban silbatos pequeños, silbatos grandes, hacían tambores, hacían muchas actividades, muchos instrumentos de todo tipo y de todo material. Se sabe que había música amorosa, guerrera, fúnebre, agrícola. Bueno, cabe recalcar que no estamos hablando de la prehistoria, no estamos hablando de los cavernícolas, es decir, no es que hacían con piedras y hacían así como nos imaginamos, no. En ese momento, en ese tiempo, bueno, aquí en el Ecuador ya había una civilización, bueno, no una civilización como se vivía en Europa, en los viejos continentes, porque no era así, era diferente, era más autóctono, más libre, era muy diferente acá. Y las acciones, las actividades que hacían era todo prácticamente con algún motivo. En este caso, si alguien se casaba, si alguien iba a la guerra, si alguien moría, incluso para dar gracias por las cosechas y por todo, hacían música, ¿sí? La música inca se componía de 5 notas. En este caso era do, re, fa, sol, la, y no de 7 como la occidental, es decir, la música académica de Europa o de Asia que se conocía en este entonces. Sin embargo, aquí hay un dato curioso que quiero que usted sepa, es que han habido estudios
de música en varios sectores o territorios aquí del Ecuador y se han dado cuenta que hay mucho más notas de las que se creía, que antes se creía que solamente se utilizaba 5 notas, pero no, hay mucho más, incluso música que no se puede entender, incluso no se puede analizar científicamente. Bueno, ese es otro tema, lo veremos posteriormente. Continuamos. La música era ritual en múltiples expresiones, manifestándose especialmente en la danza. Sí, era una combinación con danza y con música, pero la intención de esta es de que nuestros ancestros utilizaban mucho los rituales para todo era rituales. Entonces esa era la expresión musical en ese entonces. Era una expresión artística, era sumamente sentimental y melancólica. Quiero darles un dato, chicos. Los músicos en ese entonces fueron muy importantes, fueron catalogados como unas personas muy importantes y tenían cargos importantes también como líderes y les trataban muy bien, eran los famosos en ese tiempo. Muy bien. ¿Qué instrumentos se utilizaban en ese entonces? Mire, vamos a conocer algunos tipos de instrumentos que se utilizaban en ese entonces, ¿sí? Algunos de ellos los seguimos utilizando, otros han ido mejorando, han ido evolucionando. Vamos a ver qué instrumentos tenemos. Dice la quena y el pincuyo. Ahora se le conoce como pingullo, es unos instrumentos de viento como flautas, ¿no es cierto? Y aquí nos especifica que dice que son, en ese entonces hacían de huesos. Claro que se hacían de madera también, de carizos, pero también dice que se hacían de huesos de humanos o de animales. Es decir, sacaban de los huesos más largos y les hacían agujeros y les utilizaban como instrumentos de viento, como están ahí en la imagen. De todas maneras hay uno que es de madera y otro que es de hueso, pero sí, es verídico, es cierto que hacían de hueso. ¿Sí? Otro instrumento, vamos a ver, la antara. Es otro instrumento de viento que se utilizaban muchos carrizos, se unían y se podían sacar de, de diferente altura, es decir, desde tubos pequeños a tubos grandes. Y este es un ejemplo. No era así como está en actual en la imagen, porque en ese entonces no habían tantos los materiales, pero era muy parecido. Ese es lo que está ahí, se llama antara. Vamos a ver qué otro instrumento se ocupaba. El fotuto. Es un caracol gigante, es un caracol de esos grandes. Ellos hacían un pequeño agujero en la punta y soplaban por ese lugar, por ese agujero y salían unos sonidos. Vamos a ver una foto. Ese es el fotuto. Vamos a ver qué más teníamos. Claro que son pocos los instrumentos que vamos a ver, pero al menos esto nos va a servir, nos va a ayudar. La tinia es un pequeño tambor, ¿sí? que se construía en ese entonces templando pieles, ya sea de oveja, de llama o venado. En algunos de los parches lleva templado 2 cuerdas para ajustar el sonido, o sea, para ajustarle, para templarle. Este es la tinia, ¿sí? Es como un tambor delgado. Si se da cuenta, es un tambor delgado y se ajustan los cueros con una cuerda. Vamos a ver qué otro instrumento. La huancara. La huancara es un tambor muy grande. Es de los grandes, de los tambores muy grandes. Es muy similar al anterior, pero es muy grande. Se dice que en estos tambores, en vez de la piel de los animales, se ocupaba la piel humana de los enemigos que se han derrotado, pero bueno, eso no se sabe si es cierto, solamente es un mito.
Vamos a ver qué es lo que dice acá. Antes de esto, antes de quiero indicarles un pedazo de una parte de una música, cómo se escuchaba, algo parecido a lo que se escuchaba anteriormente. ¿Sí? Ponga atención. Este es un sonido de tambores y de flautas, de quenas, de pincuyos, como estaba en las, en las imágenes anteriores. Por lo general estas danzas, estos sonidos se ocupaban más para las guerras, para prepararles a los guerreros, para animales a los guerreros, para cuando vayan para que vayan a la guerra. Esa es más o menos la intención de estos sonidos, de estas danzas, de estos cánticos incluso. Bueno, esto es la primera parte. Vamos a irnos a la segunda parte del siguiente video.